las marcas más potentes del mundo no nacieron en una reunión, en una oficina, sino en un taller, en un garage o, como en este caso, en un departamento cuyo único mobiliario era un colchón tirado en el piso. Hoy, en Plan de Negocios, nos visita José Luis Acevedo, socio, fundador, CEO de Grupo Canter. Bienvenido, José. Hola, Sole, ¿cómo estás? Hace poquitos días acaban de celebrar la entrega de su unidad número 1300, hace 16 años que están algo así como 80 unidades por año. Sí, y muchas más en los últimos años, porque bueno, naturalmente en los primeros años se entregan poquito, así que si tomamos los últimos 5 años, sí, todavía es más fuerte ese número. No te voy a preguntar cómo estás, porque hoy te la deben haber preguntado 1.000.000 de veces, así que te voy a pedir una palabra para que me definas qué sentís ahora. Estoy relajado. Relajación. Relajación. ¿Es cierto que eras el más terrible de grado? Era una cosa rara, digamos, porque sí, era muy bravo, era muy jodón, pero también era bastante inteligente, entonces nunca me podían enganchar, digamos, era aplicado, entonces era como una cosa rara. Me iba bien en las evaluaciones, me iba bien en todo, pero bueno, era un poco indio. José, antes de arrancar esta entrevista, ya arrancamos un poquito, pero antes de arrancarla, en serio, queremos hacer con vos, antes de que vuelvas al origen, a la etapa de taller de garage, una ficha que le hacemos a todos nuestros entrevistados, una puesta a punto. Vos me respondes con poquitas palabras. Okay. Nombre completo y apodo. José Luis Acevedo, apodo Canter. ¿Canter es tu apodo? Claro. O sea, ¿tu apodo es el nombre de la empresa? Claro. Año en que nació la empresa que piloteas. 2009. ¿Tenés más fama de buen conductor o de copiloto insoportable? No, buen conductor. ¿Seguro? Sí. Todos dicen lo mismo. ¿Estamos hablando de empresa o estamos hablando de empresa, estamos hablando de negocios. No, conductor. ¿Sos de los que acelera aunque el semáforo se ponga en amarillo? Sí, me encanta. Si te cruzas con la competencia en la ruta, sí. ¿los saludás o los pasas por la banquina? Voy en paralelo y nos juntamos a tomar un café y a seguir viaje juntos. Bien, me encanta eso. ¿Te consideras más Harley Davidson o más Vespa? Vespa. ¿Por? En realidad a mi papá tenía una Vespa y lo extraño mucho, mi viejo, así que nada, me da ternura la Vespa. Memoria emotiva. Memoria emotiva más que una vinculación personal con alguna de las dos marcas. 3 palabras que definen tu estilo de liderazgo. Potente, empático, disruptivo. Me encantaron, porque además las creo. ¿Qué te pone en modo turbo? La ventana de oportunidad. ¿Te pasa seguido? No seguido, porque con los años se va afilando el ojo para verla, pero cuando aparece una ventana de oportunidad sí me pongo en modo turbo. ¿Y qué haces cuando el motor se apaga? Le pongo nafta de vuelta. ¿Cómo? Y apoyándome en mi equipo, en mi familia, me tomo un día que desaparezco para tranquilizarme y al día siguiente estoy nuevo. Y hablando de hobbies, ¿qué te gusta hacer cuando soltás el volante? Es pasar tiempo con mis hijos. Eso no es un hobby, José. Bueno. Eso es una obligación. Pero no lo hago porque esté obligado, lo hago porque lo disfruto. Bien, bueno, te lo perdono. Te lo dejo pasar. José, hablando ya, nos metemos en la entrevista. ¿Es cierto que hace 16 años cuando arrancaste estabas fundido y tu única chance o lo que vos creíste en ese momento fue convencer a tu jefe de que se convirtiera en tu socio? Sí, hay mucho de cierto de alguna manera en esa historia, en la composición, pero a ver, hace 16 años, en el momento que yo fundo Grupo Canter, mi papá estaba sin trabajo hace muchos años, mi mamá era ama de casa y el ingreso que tenía mi familia era el de mi hermano y el mío, y decidí renunciar a mi trabajo porque la única forma que consideraba tenía de cambiar la historia era siendo empresario y no siendo un empleado. Y sí, mi ex jefe es mi actual socio de hace 16 años. ¿De dónde venían? ¿Qué hacían? ¿Jefe de qué era? Yo trabajé desde los 18 años, apenas terminé secundario con él, como cadete administrativo, ayudándolo a administrar obras que él tenía, donde refaccionaba casas antiguas y las transformaba en 2, 3, 4, 6 unidades de departamentos. Estuve 5 años con él haciendo eso. ¿El famoso flipping es? No. No, porque el flipping es transformar una unidad y refaccionarla y te queda la misma unidad. En este caso es transformar un inmueble en algo nuevo, con más cantidad de unidades, conservando parte de la infraestructura existente previa, digamos. ¿Vos tenías cuántos años?
Con él estuve de los 18 hasta los 23 años, hasta que en los 23 años me abrí y armé Grupo Canter. ¿Sos el empresario más joven? ¿Eras en ese momento el empresario más joven del desarrollismo, puede ser? Hay varias historias que arrancan más o menos por la misma edad, digamos. Hoy no sé, no sabría decirte, digamos, pero son muchas unidades para pocos años. Ese es el tema, porque acabamos de entrar a la unidad número 1300 y 1300 departamentos y casas antes de los 40 años. No sé si hay otro cuentan caso. cocheras ahí. No, si sumo cocheras son como 400 unidades más. Pero no sé si alguien había llegado antes de los 40 años a ese número. Escúchame una cosa, José, ¿cómo hacías con 23 años para convencer a tus futuros clientes? Porque me imagino que no habrás tenido cara de nene. Mira, de hecho hay gente que me cuenta que habló conmigo, le vendí el departamento por teléfono y que después cuando nos juntamos personalmente se querían matar, ¿viste? Porque decían, che, ¿dónde hemos terminado? Es un chico. Y de hecho el sábado me lo contaron esta historia en la inauguración de la Torre 3 de Harmony Chateau. Y bueno, pero siempre fui muy efusivo a la hora de hablar, muy explicativo, muy coherente. Y bueno, gracias a Dios logré convencer a algunos que me acompañan. ¿En qué momento sentiste que dejó de ser un emprendimiento y pasó a ser una empresa, un negocio? No, del día cero. No, yo no fundé un emprendimiento, yo fundé una empresa. Y con la visión puesta en el largo plazo en materia productiva, de proceso, financiera, económica y de orden sistémico como empresa, nunca como emprendimiento. No como algo que yo pueda dejar de hacerlo y dedicarme a otra cosa. ¿Y ganaste plata de entrada? No. ¿Cuándo? No, de hecho perdí plata en mis 2 primeros edificios, plata que no tenía, así que se cubrió. Chocho, tu viejo. Más adelante. No, mi viejo no tenía mucha idea de qué estaba haciendo también, la verdad. Pero sí, en el primer emprendimiento perdí $140.000, en el segundo perdí $70.000 y recién lo recuperamos con el tercer y cuarto emprendimiento, pasamos a estar en positivo, digamos, pero es muy común que en tus primeros edificios las cosas no salgan como uno lo espera. Vas corrigiendo errores que después te das cuenta con el tiempo que es fácil eran errores fáciles, pero hoy... A ver, el sábado entregamos nuestro edificio número 28. Está bien, hemos pero aprendido mucho en el camino. te freno ahí, porque vos decís, bueno, con mi primer edificio perdí $140.000. A los 23 años, ahora lo decís como un empresario consolidado que sos, pero a los 23 años, perder $140.000, a mí me llega a pasar eso a esta altura, me tengo que ir a vivir a la luna. O sea, ¿cómo te tomaste eso? ¿Cómo hiciste para salir de ahí y para seguir creyendo que ese era el negocio? A ver, yo estaba convencido que era el negocio porque las cosas que había que corregir eran posibles de ser corregidas y corrigiendo esas cosas la serie me daba que tenía que cambiar la suerte del negocio. Pero sí, no te miento, fueron momentos de mucho estrés, de mucha angustia, pero bueno, la clave estaba en no bajar los brazos, que es lo que no hicimos y gracias a eso salimos adelante. No bajamos los brazos. ¿En esos 23 años vos ya vivías solo o no? Cuando yo fundo Grupo Canter, me llama un cliente que yo le había vendido un departamento trabajando para otra empresa que me dice, vos me dijiste que me lo ibas a alquilar al departamento, alquílamelo, sé vos el inquilino. Y le digo, che, está todo bien, pero acabo de renunciar al otro trabajo, estoy buscando de abrir mi empresa. Me dijo, bueno, mudate igual y después más adelante me pagás cuando logres juntar algo de plata. Entonces, bueno, me mudé, estuve un par de meses viviendo sin pagar alquiler, que se devengaba, pero no podía pagarlo y más adelante lo pagué cuando la cosa se enderezó. ¿Y es cierto que te llevaste solamente un colchón? En realidad no, llevé la cama, pero cuando desarmé la cama que era de madera se me rompió la cama, entonces me tuve que llevar el colchón porque se había roto el elástico de madera. Y bueno, también llevé una mesa de plástico que estaba rota y tenía una calcomanía pegada de Ferrari, que mis amigos me decían que me compré una Ferrari y me regalaron una mesa de plástico. Y bueno, ese fue mi primer departamento de soltero con 23 años. Y lo que era curioso es que era 5 cuadras de la casa de mi papá, digamos. Nunca te fuiste de la zona, siempre Córdoba, Cofico se fue como tu zona, sigue siendo tu zona. Yo soy originalmente de Barrio General Bustos, nací en Barrio General Bustos en las calles República de Siria. Y bueno, pero tengo una altísima vinculación emocional con el barrio porque también fui en mi secundario, 3 años del secundario a las Mercedarias, que está ahí en la calle Fragueiro, así que bueno, mi corazón está ahí, digamos. Soy hincha de instituto, tengo la oficina, la empresa está en Alta Córdoba también, así que es mi lugar en el mundo. ¿Você fala portugués? Eu falo muito bem. ¿Por qué? Porque mi mamá brasilera, mis padres se casaron allá en Brasil y se decidieron venirse a vivir acá.
Y bueno, mi papá también hablaba muy bien portugués. Y bueno, y en mi casa se mamó el portugués desde chiquito, digamos. ¿Tu mamá sigue hablando portugués? Sí. Casi exclusivamente. Bueno, te diría que es un idioma propio que ella tiene, ¿viste? Porque es como que lo entendemos muy bien los hijos y cuando va a Brasil no la entienden tan bien, cuando viene acá no la entienden tan bien. Es un portuñol, ¿viste? Muy, muy puntual, muy particular. Eu gosto muito de falar português. Fala também. Falo, mas não tanto como a voz. Não. O sotaque tem muita diferença, né? Rio de Janeiro, São Paulo são gaúcho, né? Carioca. Diferente. Bem diferente. José, contame en qué anda el Grupo Canter hoy. Grupo Canter está atravesando un proceso de consolidación muy, muy fuerte. La empresa está muy madura, lo que es muy bueno en este entorno, porque está muy madura en materia de procesos, sistemas, software, hardware, todo lo que acompaña de alguna manera el movimiento de la empresa. En datos, en información, tenemos datos e información muy oportuna, muy a tiempo, muy bien configurada, y económica y financieramente también. Estamos atravesando un momento muy bueno por la madurez que ya tiene la empresa, pese a ser una empresa relativamente joven. Porque 16 años para nuestro rubro, el desarrollo inmobiliario, parece un montón para otros, pero para nuestro rubro no es tanto. Así que, bueno, continuamos con nuestras 3 líneas de producto, que son los condominios Harmony, la línea de edificios Mid, y también las casas que estamos construyendo en nuestros barrios que se llaman Reserva Tajamar en sus 3 etapas. Es cierto, me paro en lo de los edificios Mid, que son edificios sustentables, sostenibles, construidos con esa cabeza. ¿La gente paga más para vivir en esos espacios? ¿O todavía no existe esa conciencia? No lo existe y no creo que lo exista. A ver, nosotros lo hacemos porque queremos. Yo creo que, aparte de una cuestión lógica, en Argentina es más barato ahorrar 1 kilowatt de energía que generarlo. Entonces tenemos que preocuparnos de desarrollar infraestructura que consuma pocos recursos porque fueron bien diseñadas desde el inicio. Pero no lo hago con la idea ni de llegar a un público que está buscando eso, porque tampoco creo que exista mucho, ni lo hago con una idea de vender el producto más caro, sino que lo hago con una idea de generar una infraestructura eficiente para la ciudad que le sirva a los residentes y también a la sociedad. Entonces, el enfoque que tiene tanto Harmony como Mid es buscar consumir la menor cantidad de energía posible. Bien. No tenemos generación de energía. En nuestro edificio nosotros no ponemos paneles solares, no, porque en realidad construimos con ciertas técnicas que nos permiten bajar muchísimo el consumo energético a menos de la mitad y bueno, y ese es nuestro granito de arena, digamos. ¿Es cierto que estuviste ahí de incursionar en política? Sí, varias veces me han invitado a participar, digamos, en diferentes espacios políticos. A ver, mi perspectiva es liberal hace muchos años, o sea, no hace 3, 4 ni 5, sino hace casi una década, que es cuando más o menos descubrí el pensamiento y bueno, y siempre lo he hecho público, o sea que mucha gente lo sabía, entonces bueno, esos espacios me han ido invitando a participar, hasta el momento nunca lo hice. Yo creo que mi lugar por el momento está en la empresa, está en la protección de los puestos de trabajo que tengo, que requieren una dirección que tenga experiencia y fuerza, que es lo que creo que yo le puedo aportar en mi empresa. En algún momento probablemente me dedique a eso, no ahora, pero probablemente en un futuro sí. Vos te definís como liberal, pero no de derecha, ¿o sí? A ver, el de derecha es una persona que habitualmente es liberal en lo económico, no te metas en mis negocios, déjame que yo lo haga y que me lleve la mía, pero es muy estructurado respecto a la cultura, las tradiciones y prefieren un esquema más solemne, si se quiere. El liberal como yo somos liberales en las dos cosas, digamos, ¿no? O sea, a ver, yo prefiero que no haya intervención en la economía porque está demostrado empíricamente que las economías más libres funcionan mejor y hay menos pobreza y la gente vive más feliz. Y por el otro lado, mientras la gente sea feliz, no me importa nada en el sentido si con quién se acuesta o cómo se viste o qué música escucha o qué religión profesa, yo no tengo por qué meterme en ese ámbito. Y mientras él sea feliz y mi interacción con él sea feliz, en buena hora que logro encontrar la felicidad. ¿Verdadero o falso, José? Sí. Empezaste tu empresa
en un departamento pelado, con un colchón en el piso y fundido. Es verdadero. Verdadero. ¿Tenés un ritual antes de empezar cada obra, antes de inaugurarla? No digo que falso, pero puede ser que haya tenido alguna vez en el pasado alguno, pero hoy no. ¿Tenés una anécdota laboral que todavía te hace reír? Ah, sí, verdadero. Sí, un montón. Contame una. Y una vez con mi socio fuimos a Santiago de Chile, me acuerdo que comprábamos tecnología para la empresa en un momento donde convenía, y dentro de las cosas que compramos para la sala de reunión un televisor grande. La cuestión es que no medimos el tamaño de la caja y cuando lo metimos al auto para volver, tuvimos que volver de Santiago de Chile hasta Córdoba con el pecho pegado en el volante de conducir, porque era la única forma de meter el televisor adentro del auto. Y los carabineros los pararon cada 2 minutos, me imagino. Sí, pero bueno, pudimos llegar sanos y salvos a Córdoba, me acuerdo. La frase "vamos a echar moco", no sé si se pronuncia leer el final. "Vamos a echar moco", ¿te resuena? Sí, verdadero. ¿Por? Porque es un dibujo animado que se llama Cuadradito y Circulito, que lo creó mi hermano Valentín, alias Bedo, o Bedito, que está viviendo en Brasil ahora. Y bueno, de hecho él vive de la generación del contenido de esos dibujos animados que se ven en todo el mundo hoy. Y que tienen, no sé, cantidad de reproducciones, me enteraba el otro día. Sí, más de 4 millones de vistas por día. ¿Por día? Por día. Sí. O sea que está haciendo más plata él que vos. Ojalá en buena hora si lo hace. No lo sé a ciencia cierta, pero sí le está yendo muy bien. Qué bien, qué picante. Hay una persona sin la cual no hubieras podido llegar hasta acá. Mi esposa. ¿Verdadero? Sí, verdadero. Sí. Hace 15 años que estoy y la verdad que me ha bancado siempre en todas, así que... José, para cerrar, 2 preguntas. Primero, ¿qué te mueve hoy? ¿Cuál es tu propósito? Primero, ser feliz. Busco siempre hacer las cosas que me hagan feliz y me gusta también impactar mucho positivamente en la gente que me rodea. Eso me hace también muy feliz, así que va de la mano. La última, ahora está así. ¿Qué dice tu plan de negocios para los próximos 5 años? Acelerar. Creo que viene un boom inmobiliario de la mano de los créditos hipotecarios una vez que el sistema financiero esté saneado y conectado al desarrollismo, y empresas que tengan experiencia, trayectoria y un track record financiero como nosotros tenemos, podemos llegar a estar en primera línea. José Luis Acevedo, fundador y CEO de Grupo Canter, muchas gracias por haber pasado por Plan de Negocios. Un placer, Sol. Muchas gracias.